Hola, mi nombre es Glady Mayerlin Soto Ramírez, soy estudiante del segundo año de Derecho del subproyecto Criminología y Criminalística en la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora, Uneyes Barinas, Venezuela. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la victiminología. ¿Qué es la victiminología? Es una ciencia multidisciplinaria que se ocupa del conocimiento de los procesos de victimización y desvictimización. Estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Su objeto material puede ser estricto o amplio. Estricto: estudia a la víctima de delitos como crímenes de guerra o abuso de poder. Amplio: también aborda víctimas de catástrofes o desastres naturales. Lo más importante de la victiminología quizás sea la deducción de que no solamente debemos hacer prevención criminal, sino prevención victimal. No solo hay que evitar que algunos sujetos sean criminales, también puede evitarse que muchas personas lleguen a ser víctimas. En definitiva, es importante enseñar a la gente a no ser víctimas. En la actualidad, se postula para las víctimas un tratamiento que les dé cabida en el ordenamiento procesal penal, pero sin contraponer los derechos de autor del delito a los de la víctima. Naturalmente, hay que dar una respuesta a aquellas personas perjudicadas por el delito, y habrá de ser el sistema penal el encargado de paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias desfavorables que hayan marcado a una persona en cuanto víctima del delito sea. El surgimiento de esta nueva victiminología obedece a la justificación de una política de ley y orden, y a la mayor rentabilidad de satisfacer a las víctimas que a los delincuentes, así como a la necesidad de establecer un contrapeso a la criminología crítica, que en su análisis parecía eximir implícitamente al delincuente de la responsabilidad. ¿Cuál es la relación de la victiminología con la criminología? La criminología es aquella ciencia que estudia los factores de un hecho delictivo y al victimario, el rol que tiene la víctima dentro de este hecho y el resultado de este estudio crea una prevención de la delincuencia que lleva un enfoque de reinserción social, y la victiminología que estudia uno de los aspectos interpersonales de la conducta criminal. Teniendo en cuenta un cuadro comparativo entre la criminología y la victiminología, ambas poseen una cualidad. La criminología es una ciencia, mientras que la victiminología es una disciplina científica integrada dentro de la criminología. Ambas poseen quizás autonomía, pero la criminología presenta autonomía pero no independencia debido al carácter interdisciplinario, mientras que la victiminología goza de cierta autonomía por defender un objeto de estudio exclusivo y propio, pero depende, en cualquier caso, de las ciencias criminológicas. Ambas realizan investigación. ¿Por qué? Diseñan una investigación científica sustentando en una metodología empírica, contraste de hipótesis y corroboración o refutación de los datos iniciales. Realizan recopilación de datos, tanto la criminología mediante las estadísticas delictivas como la victiminología mediante las encuestas de victimización y autosondeo permiten obtener una cifra aproximada del número de delitos y víctimas respectivamente. No obstante, en cualquier caso, si bien el número de delitos suele ser bastante representativo el del número de ilícitos existentes, la cifra negra en el caso de las víctimas es lo que haría hablar de datos estimables más que de casos reales. Fuentes del saber. La criminología, como en la victiminología, influyen y se dejan influir por ciencias y disciplinas afines, como sería en el caso del derecho, biología, psicología o sociología, entre otras, lo que denota su aspecto interdisciplinario y, en todo caso, la necesidad de retroalimentación entre unas y otras. Sus fines. La criminología realiza funciones genéricas orientadas a todos aquellos factores que guarden conexión con el delito. Se advierte que al ser su objeto de estudio más amplio, también lo serán los fines de la misma. Ahora, la victiminología
si bien se entiende la víctima dentro de un marco global de actuación, esto es, en consideración del delincuente, delito y entorno social. La aplicabilidad de la victiminología resalta sobre todo las funciones de rehabilitación, asistencia, protección, ayuda a las víctimas, así como la prevención y de posibles victimizaciones secundarias. ¿Qué es la victimización? Implica algún grado de exageración de la condición de víctima que una persona determina sobre sí misma, aun en situaciones que no suponen necesariamente esa condición. Si bien el término siempre supone la idea de un victimario que ocasiona un perjuicio y de una víctima que sufre la agresión, para la psicología, la victimización es un estado de salud mental a partir del cual la persona se posiciona a sí misma como víctima. El posicionamiento de la persona como centro de los ataques y agresiones. No siempre responde a una situación agresiva u hostil y a un victimario, sino que se trata de la visión negativa que el sujeto tiene su propia realidad a partir de la cual busca llamar la atención. El proceso de victimización puede empezar por victimización. Pongo la atención en la diferencia de mi condición, pérdida del foco en resultados, desvío de energías, errores en la gestión, críticas a nuestra gestión. Cuando hablamos de las etapas del proceso de victimización, existen varias. Entre ellas se encuentran la victimización traumática, consecuencias derivadas de los episodios de violencia, en lo que la mujer ha sentido amenaza a su integridad física y psíquica, o han atentado directamente provocando secuelas físicas. En mujeres con discapacidad pueden no ser perceptibles de forma inmediata. Victimización primaria, consecuencias derivadas directamente de la relación de dominio, control y violencia, a la que ha estado sometida la mujer a lo largo del tiempo y efectos sobre los hijos e hijas, que son testigos de la misma. Tiene que ver con la dificultad para desplegar estrategias de autoprotección, distorsiones de la función cognitiva, falta de control sobre el propio cuerpo. La victimización secundaria deriva de las vivencias de la mujer tras pasar por los diferentes itinerarios de la violencia, quiere decir policías, centros de salud, juzgados, juicios, centro de la mujer, asesoría legal, entre otros. La falta de credibilidad que ostentan muchas mujeres por tener discapacidad puede agravar aún más estas consecuencias. La victimización terciaria. Son consecuencias y efectos provocados por el contexto social que la rodea y derivadas del trato dado por el barrio, comunidad de vecinos, familia de origen, hijos o hijas, centros de trabajo. Estos efectos pueden perpetuar la situación de violencia, por ejemplo, minimizándola o ignorándola. Victimización invisible, provocada principalmente por actitudes y valores sociales, discriminatorios y estereotipados. Medios de comunicación principalmente. En las mujeres con discapacidad, fomentar y perpetuar su imagen de dependientes, carga familiar, desgracia, entre otros. Y, como no, su invisibilidad como posibles y reales víctimas de violencia. La clasificación de víctimas según el autor de su preferencia. En este caso, me dio por citar a Mendelssohn 1981, que las clasifica víctima completamente inocente o ideal. Es la que no ha hecho nada para desencadenar la situación criminal en la que la víctima resultó lesionada o afectada. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. En este caso se presenta una circunstancia no voluntaria al delito. La víctima, por un acto de poca reflexión, provoca propia victimización. La víctima más culpable o víctima únicamente culpable es la víctima por imprudencia, el que determina la comisión del hecho punible por falta de cuidado. La víctima más culpable o únicamente culpable
es aquella que resulta afectada cuando busca lesionar a otro y éste se defiende en legítima defensa, causando la muerte al primer agresor. ¿Qué importancia tienen los factores victimógenos para la victimología? Por factor victimógeno entendemos todo aquello que favorece la victimización, o sea, las circunstancias, condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen proclive a ser elegido como víctima. Hay diversas formas de clasificar los factores victimógenos. Si consideramos a la víctima como un ente biopsicosocial, los factores pueden ser biológicos, psicológicos o sociológicos. Otra forma es considerarlos como endógenos y exógenos, o de manera más dinámica, como predisponentes, preparantes o desencadenantes. Puede también hablarse de factores víctimo-impelentes y víctimo-repelentes. Un ejemplo claro es el excelente del tratamiento de los factores en nuestro tema. Lo podemos encontrar en Hilda Marchiori, que nos ilustra cómo la víctima puede ser elegida. Puede ser elegida por circunstancias personales, circunstancias de lugar o circunstancias de tiempo. Las circunstancias personales son las características físicas, psíquicas y sociales que presenta la víctima, que son atendidos por el autor para realizar el delito. Las circunstancias del lugar se refieren al sitio donde se encuentra la víctima o futura víctima, que propicia la victimización, y las de tiempo hacer referencia al momento que más les facilite el delito. Muchísimas gracias y recuerden que la vida está basada en decisiones y por eso decidí ser de los mejores. Muchísimas gracias.